Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Entonces, miren, señores, yo quiero empezar por esta alarma que tiene Europa. Esta alarma que tiene Europa por el conflicto que se ha dado cuando Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, pues evidentemente está muy comprometido con este plan de desestabilización de Polonia y desestabilización de Europa vía el tema migratorio. ¿Cuántos soldados ha dicho la República Dominicana que ha desplazado a las fronteras con Haití? 11,000. ¿Cuántos soldados ha desplazado Polonia a su frontera con Bielorrusia? 15,000. ¿Qué ha pasado hasta ahora con este conflicto? Con este conflicto hay 10 muertos en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Y hay decenas de personas apresadas, pero hay 10 muertos. La pregunta que me hago, ¿resiste 3 muertos en un conflicto fronterizo entre Haití y la República Dominicana? ¿Resiste 3 muertos? Porque los que entienden que no hay ningún peligro, que no hay ninguna amenaza, que esto es un tema de ficción, deben verse en este espejo qué ocurre cuando incluso hay una política que está dirigida y estimulada a eso. Polonia sabe que toda esa gente no se ha movilizado sola, que toda esa gente que han sido lanzadas a presionar su frontera están siendo estimuladas a eso y están siendo estimuladas a crear ese conflicto. Pero Polonia tiene una comunidad europea que la está respaldando plenamente. Polonia, el lunes, el presidente de la Comunidad Europea fue a Polonia a decir todo el respaldo de los 26 países. No podemos permitir eso. Eso desestabilizaría a Polonia y crearía una situación inmanejable. Y después lo que se busca son generar una serie de cuestiones y de derechos. Caramba. Pero allá sí, fíjense que no, la comunidad europea solidaria plenamente con Polonia. Ahora nosotros no tenemos una comunidad europea que se vaya a ser solidaria con un conflicto que ahora, después de la posición de Estados Unidos, nos lo han dejado solo a nosotros. Porque el eufemismo de que los haitianos resuelvan su problema y que ellos pues deben hacerlo sin ningún tipo de intervención internacional, porque tenemos que rechazar el intervencionismo internacional y que si se da, que no sea militar. Y si no hay una intervención militar en un país que está bajo el control de bandas criminales, ¿cómo se puede resolver el asunto? Convocando a asambleas, convocando una jornada de diálogo. ¿Quién va a ir a ese diálogo? Convocando a todos los sectores. Mire, vamos a sentarnos en una mesa a negociar y vamos a tener un acuerdo aquí. ¿Hay posibilidad de eso? No hay. Hay una situación, de hecho, que es una situación militar. Si esa situación no se resuelve, no hay solución para ninguna otra cosa. No la hay. Pero
cito esta situación porque eso es el espejo de lo que puede pasar. Porque esta gente está huyendo de conflictos, de guerra, de situaciones humanitarias, entre muchas otras informaciones. Esto fue ayer. El gobierno polaco advirtió de la llegada masiva de inmigrantes a la frontera con Bielorrusia. Cientos de migrantes y solicitantes de asilo se dirigieron hacia el límite polaco e intentaron cruzar el territorio europeo, según informó la Guardia Fronteriza polaca. El grupo está bajo control de bielorrusos armados. Son ellos quienes deciden la dirección que toman. Entonces, la situación ha provocado también la reacción de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha exigido al régimen de Minsk que deje de poner las vidas de personas en peligro. La instrumentalización de los migrantes por Bielorrusia es inaceptable. Nos damos cuenta que los migrantes también se instrumentalizan cuando se quiere provocar algún objetivo sobre otro país. Cuando se quiere provocar un objetivo sobre otro país, que se instrumentalizan, que se lanzan masivamente a la frontera del otro país. Entonces, los países fronterizos con Bielorrusia y la Unión Europea acusan pues al presidente de Bielorrusia de haber provocado esto. Entonces, distintos videos publicados por las autoridades polacas mostraban los cientos de inmigrantes reunidos al pie de la valla de alambre de espino que separa ambos países. Porque si no tuvieran una valla, no pudieran contener a esta gente. Si la frontera, los 400 kilómetros de esa frontera estuvieran totalmente abierto, que fuera una afición la frontera, no habrían podido detener esa avalancha que le han lanzado a Polonia desde Bielorrusia, llamándole migrantes de todas partes, vengan aquí y vamos a presionar una entrada a Europa por la vía de Polonia, etcétera. Entonces, ese es un conflicto actualmente que está ocurriendo paralelamente con un conflicto que pudiera presentarse en la República Dominicana. Que pudiera presentarse. ¿Por qué? Porque ¿cuántas benditas ONG no viven de plantear un esquema de refugiados para los haitianos? Pero ustedes saben una cosa. A esa ONG no les interesa ir a poner la vida de nadie en peligro trabajando en Haití. Ellos quieren ser solidarios con los haitianos, pero en la República Dominicana. En la República Dominicana, es decir, que los dólares que ellos reciben para los proyectos para los que buscan auspicio de distintas fundaciones en el mundo, se ejecuten en la República Dominicana. Porque aquí es bueno trabajar aquí con la solidaridad con los haitianos. Ahora, donde se necesita esa solidaridad, nadie va a poner su vida en peligro. Y entonces, desde luego, si se crea una situación que ya incluso estaba prevista porque había todo un plan escrito, diseñado para que en una situación de eventual crisis en Haití, nosotros tuviéramos un esquema para recibir a esos refugiados, darles todas las facilidades que podamos darle, después dejarlos ahí porque tan pronto entren ya se crea un asentamiento permanente. Eso genera una serie de situaciones que la República Dominicana tendría que buscarle una solución, porque repito, Polonia ha encontrado un doliente, un solidario, que es la Comunidad Europea, que se ha puesto a una con Polonia. Dice, no señor, no permitan la entrada. No permitan la entrada. Y el que pase, que se atenga a las consecuencias, porque no se va a permitir la entrada.
Y está muy bien esos 15,000 soldados que tienen ahí desplegados. Y eso está muy bien. Ah, bueno, en el caso nuestro, ya ustedes se imaginan que los primeros que van a empezar a atacar son dominicanos. Los primeros que van a empezar a atacar y a cuestionar son dominicanos. Son dominicanos. Históricamente, ese ha sido un tema muy conflictivo, porque cuando se produjo la separación entre Haití y la República Dominicana, cuando se produce la separación, cuando se hace la proclamación de la independencia del 27 de febrero de 1844, nosotros proclamamos que la frontera entre los dos países es la frontera de Aranjuez. Pero eso sencillamente fue una proclama que se estableció en un documento, pero no existía en los hechos. Y desde la Primera República, después en los gobiernos restauradores, se intentó 8,000 veces un acuerdo fronterizo para definir claramente qué pueblo es dominicano, qué pueblo es haitiano en la frontera y cuál es el límite. Es decir, independencia 1844. Pero es en el año de 1929, en el año de 1929, cuando realmente se logra un tratado fronterizo. Pero ese tratado fronterizo de 1929 siguió siendo también una ficción. Algo que estaba asentado en los documentos, pero no en los hechos. Y entonces se aprueba una rectificación de ese tratado en el año de 1936. Señores, para ese tratado de 1936, el gobierno dominicano financia a Haití. Es decir, le ofrece y le otorga todos los recursos necesarios para cumplir con el tratado fronterizo, porque ellos supuestamente no tenían esos recursos. Para evitar conflictos y malas interpretaciones, el dictador personalmente dispone que la prensa dominicana no haga ningún comentario negativo sobre Haití. Ningún comentario negativo. ¿Por qué? Porque entendía que de manera pacífica o de manera financiada también, porque quiso comprar el apoyo de los haitianos y de sus autoridades para definir lo que no se había definido desde el año de 1844, que era la frontera entre los dos países. Entonces, ocurrió que a pesar de los recursos, que a pesar de la campaña, que a pesar de todas las conversaciones, el tema siguió igual. El tema siguió igual hasta que se apeló a la violencia, a la famosa masacre que definió la frontera. Que la definió, hecho que se repudia, pero lamentablemente la definición de esa frontera está definida con el mismo sello con que se han definido las fronteras en todas partes del mundo. No hay ninguna frontera que se haya definido sin sangre en ninguna parte del mundo. Ninguna frontera que no se haya definido con guerra y con sangre. No hay una sola que no se haya definido con sangre. Entonces, se definió la frontera porque no lo pudo hacer el acuerdo del 29, no lo pudo hacer la rectificación del 36, el conflicto sangriento del 37 fue que resolvió
si quiere póngalo entre comillas, el tema fronterizo. De ahí es que sabemos qué pueblo es dominicano y qué pueblo es haitiano y cuáles son los límites de un país y de otro. Eso hasta entonces era una ficción. Hasta entonces era una ficción. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.